En el año 1930 se inició uno de los más grandes proyectos de los Estados Unidos, el Proyecto Manhattan. Proyecto que dio sus frutos el 16 de julio de 1945 durante la prueba Trinity. Una bomba atómica de fisión de plutonio con una potencia aún desconocida explotaría en los Álamos de Nuevo México. La gente, por aquel entonces, no tenía mucha idea de lo que era una bomba nuclear. Mucha gente ni siquiera sabía lo que era la radiación ni cuáles eran sus consecuencias. There has been a nuclear accident in the Soviet Union and the Soviets have admitted that it happened. The Soviet version is this. One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged, and there is speculation in Moscow that people were injured and may have died. Para poneros un poco en contexto, el accidente de Chernóbil, conocido mundialmente no solo por la gran catástrofe, sino por el trabajo que hizo de concienciar al mundo de los efectos tan negativos de la radiación, ocurrió en el año 1986, casi 41 años después de Trinity. El desconocimiento era tal que mucha gente pensaba que fuese el fin del mundo. De hecho, algunas de las mayores preocupaciones de las grandes mentes como Oppenheimer durante el desarrollo del proyecto Manhattan fue la preocupación de que una bomba de tales características podría destruir el estado de Nuevo México, hacer arder la atmósfera o incluso destruir el mundo. Aún así, la prueba se llevó a cabo y fue todo un éxito. Trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that, one way or another. Durante el proyecto Manhattan, la gran mayoría de la población no sabía ni de la existencia de dicho proyecto. Eran pocos los que se avecinaban lo que estaba por llegar, y más pocos aún los científicos que, como Einstein, que aún sin estar involucrados en el desarrollo, fueron informados. Hasta el día de la prueba, la gente no conocía nada del proyecto y la única forma de calcular la potencia de la bomba era en base a estimaciones matemáticas de poca fiabilidad. Sin embargo, poco después de la prueba, las imágenes y vídeos corrían por todo el mundo. La gente comenzó a ver el gran potencial de estas armas, y muchos de ellos ya las catalogaban como armas de destrucción masiva. De hecho, mucha gente no tardó en ver los efectos negativos de la radiación que se esparcieron en el aire por toda la zona. Pero este vídeo no trata de bombas nucleares, trata de un lado muy poco conocido de la ciencia. La gente no sabía que existía el proyecto, tampoco se sabía cómo era la bomba, ni qué combustible usaba, ni qué forma tenía. La gente solo sabía que había un vídeo difundiéndose por todo el mundo de una gran bomba capaz de destruir ciudades enteras, y de hecho mucha gente moriría sin saber siquiera cómo se desarrolló la bomba. Pero entonces, si nadie sabía nada, y ni siquiera los científicos del propio proyecto sabían calcular con exactitud la potencia de la bomba antes de la detonación, ¿cómo puede ser que muchos grandes matemáticos consiguiesen calcular la potencia poco después de la prueba? Para explicaros esto, debo remontarme casi 2 siglos atrás, a 1734, año en el que nacería el futuro precursor de esta ciencia, el matemático francés Francois David. Este matemático fue estudiante de la Universidad de la Academia de Torino y fue alumno de una de las grandes mentes del siglo, Joseph-Louis Lagrange, aunque solo tenía 2 años menos que él. Era tan bueno que no tardaría mucho en convertirse en miembro de la Academia delle Scienze de Torino, aunque no mucho después se alistó en el ejército e incluso llegó a ser gobernador de Sassari desde el año 1770 hasta el año 1791, 7 años antes de su muerte en 1798. Durante su vida publicó 2 papers importantes, que no fueron tan relevantes hasta su muerte. Uno en el que hablaba sobre los números imaginarios y otro más conocido en el que hablaba sobre los principios de la mecánica. Pero no fue hasta su muerte en el año 1799 que la Academia de Turín reconoció que él fue el precursor de esta nueva ciencia a la que por aquel entonces se llamó homogeneidad de David, en honor a Francois David. La conclusión del estudio era que las leyes más importantes deben ser obligatoriamente ecuaciones de sus numerosas unidades de medida, es decir, por primera vez se daban cuenta de que las ecuaciones no son formas de calcular cosas, sino que son formas de jugar con las unidades que miden esas cosas. Este teorema apareció un poco más tarde en el Buckingham-Pi Theorem o el teorema de Pi de Buckingham y un poco más tarde en los años 1811 y 1836, cuando el matemático y físico Simeón Poisson trató el mismo problema que presentaba David en su Tratado de la Mecánica volumen 1. Fue aquí cuando Poisson introdujo el término de dimensión en vez de homogeneidad de David. Durante el resto de años muchos grandes científicos y físicos trataron de darle más vueltas al estudio, incluso el científico napoleónico Joseph Fourier trató de dar su propia explicación. Pero no fue hasta alrededor de 1861 que James Clerk Maxwell sentaría las bases de la ciencia moderna en este aspecto y la llamaría análisis dimensional. Su idea era simple. Todo problema matemático puede ser resumido a una serie de variables fundamentales: el tiempo, la longitud
y la masa, unidades a las que él llamó las 3 unidades fundamentales, aunque en uno de sus libros explica que la masa puede ser derivación de la constante de gravitación universal y que esta a su vez es una derivación del tiempo y la longitud, pero esto ya es demasiado técnico. Más tarde, cuando se desveló el gran potencial del análisis dimensional, se fueron añadiendo más variables que harían más fáciles algunos estudios, como la adición del calor como variable fundamental para estudios térmicos. Pero si estás aquí es para aprender qué es esta ciencia, por qué es tan sumamente fácil de usar y por qué es tan útil que incluso sirvió a los matemáticos para calcular la potencia de una bomba nuclear con tan solo un vídeo. Bueno, la explicación puede ser difícil de entender. Verás, lo que viene a decirnos el teorema es que toda variable o fórmula puede ser resumida a una combinación de 3 variables fundamentales. Para ponerte un ejemplo, la fuerza es masa por aceleración y tiene unidades de Newton, pero esta unidad no es una unidad fundamental, luego podemos tratar de descomponerla. La masa tiene unidades de masa, que es una unidad fundamental. La aceleración, sin embargo, podemos descomponerla y sabemos que es igual a velocidad partido tiempo, y esta a su vez es posición partido tiempo. Luego, si volvemos atrás, nos queda que la aceleración tiene unidades de longitud, ya que el metro es una unidad de longitud, partido tiempo al cuadrado. Si volvemos a la fuerza, nos podemos dar cuenta de que lo que antes eran newtons ahora son kilogramos, unidad de masa, por metro, unidad de longitud, partido segundo al cuadrado, unidad de tiempo. La realidad es que este mismo y simple y rápido estudio se puede hacer para cualquier parámetro, para la fuerza, para el momento, para la energía y para la potencia, por ejemplo. No sé si veis por dónde estoy yendo. Pero esto realmente no nos sirve de mucho. A esto debemos añadir el teorema de Pi de Buckingham, con el que podemos hacer cualquier tipo de estudio. A ver, voy a explicaros esto más o menos lento para que lo podáis entender bien. Este teorema nos viene a decir que toda unidad no fundamental puede ser resumida a una combinación de otras unidades no fundamentales siempre y cuando ambas puedan resumirse a una misma combinación de unidades fundamentales. Es decir, podemos hacer un estudio adimensional, un estudio en el que nada tenga unidades. A ver, no he entendido nada, Horizon, explícamelo así simple entre amigos, ¿sabes? Digamos que si sabemos que la fuerza podemos resumirla a esta combinación de unidades fundamentales, habrá una combinación de otras cosas que de alguna forma nos lleven a la misma combinación de unidades fundamentales. Es como en las multiplicaciones. 6 por 6 es 36, pero 4 por 9 también es 36. Os pondré un ejemplo simple de estudio adimensional antes de explicaros el caso de la bomba. Queremos estudiar la dependencia de la velocidad de giro de un anemómetro, estos aparatos que miden la velocidad del aire, en función de unas medidas que debemos elegir antes del estudio. Por ejemplo, analizando el anemómetro, podemos pensar que la longitud entre las cacerolas puede influenciar cuán rápido girará el anemómetro. Luego añadimos al estudio la longitud. Pero también sabemos que la velocidad con la que gire dependerá de la velocidad del aire. Luego, eso lo añadimos también al estudio. Si hiciésemos este razonamiento que voy a saltarme para el resto de cosas, podemos añadir también el diámetro de las cazoletas, la densidad del aire, el coeficiente de resistencia y el número de cazoletas. Todas estas son variables que creemos que pueden afectar a cómo de rápido girará el anemómetro. Ahora que tenemos esto, el teorema fundamental del análisis dimensional nos dice que dividamos cada unidad en las unidades fundamentales y que a poder ser las pongamos en una tabla y pongamos el exponente. Por ejemplo, la velocidad es distancia entre tiempo, luego tiene unidades de longitud partido tiempo, que si lo ponemos todo multiplicando queda longitud por tiempo a la menos 1. Esto es lo que debemos poner en la tabla. La longitud tiene unidades de longitud, el diámetro tiene unidades de longitud, la densidad es masa partido volumen y el volumen tiene unidades de longitud al cubo, luego la densidad tiene unidades de masa por volumen a la menos 3, la viscosidad tiene unidades de masa partido longitud y tiempo y el número de cazoletas no tiene unidad. Ahora, el teorema de Pi de Buckingham nos dice que debemos escoger un número de variables que creamos significativas y que debe ser la matriz con mayor determinante. Luego, como tenemos 3 variables fundamentales y 7 variables dependientes, escogemos 3 que tengan determinante distinto de 0. Por ejemplo, yo voy a escoger la velocidad, la densidad y la longitud. El resto de variables, incluida la variable de estudio, serán dependencias de estas variables que hemos escogido. Como el objetivo es anular las unidades de las variables de estudio en función de las variables relevantes escogidas y como todas ellas dependen de unas fundamentales, podemos poner cada variable de estudio como multiplicación de las variables importantes, de tal forma que al final de la multiplicación nos quede una dependencia sin unidades. Por ejemplo, para la velocidad angular necesitamos una combinación de longitud, velocidad y densidad, que den como resultado un tiempo, de tal forma que cuando multipliquemos la velocidad angular con la combinación el resultado no tenga unidades. Por ejemplo, esto podemos conseguirlo dividiendo la longitud entre la velocidad y nos da justo lo que necesitamos, y como veis el resultado no tiene unidades. Hacemos lo mismo para el resto de variables y nos queda que este arreglo de parámetros es función de otros 3 arreglos de parámetros. Si nos fijamos, como todos estos parámetros son adimensionales, podemos observar que al fin y al cabo todos son constantes.
constantes y al arreglo de parámetros que tiene nuestra variable de estudio es el primero. Luego, si medimos estas tres variables para un solo anemómetro, podremos saber la velocidad angular de cualquier anemómetro. Por ejemplo, si un anemómetro que gira a 152 RPM con una longitud de 5 centímetros y una velocidad del aire de 4 metros segundo, podemos sacar esa constante. Y ya está. Ahora, con esta fórmula podemos calcular la velocidad de cualquier anemómetro en el mundo. Ha sido fácil, ¿verdad? Ahora volvamos al inicio del vídeo y pongamos que, por lo que sea, queremos calcular la potencia de una bomba nuclear. Los kilotones son una unidad que mide cómo de potente es una explosión en toneladas de TNT, es decir, una bomba de 1 kilotón es una bomba que equivale a explotar 1000 toneladas de TNT. Aunque a veces la gente lo llama potencia, realmente esta unidad es una unidad de medida energética, de energía que desprende la bomba. Ahora, sabiendo que tenemos un vídeo de una explosión nuclear y que la medida que buscamos es la energía, podremos aplicar análisis dimensional para expresar la energía desprendida en función del tiempo y el radio de la explosión. Pues vamos a verlo. Si volvemos a poner nuestra matriz, la variable a estudiar, que es la energía, y las variables significativas como el tiempo, el radio, la presión y la densidad del aire, y analizamos estas variables para descomponerlas en las fundamentales, podemos ahora estudiar la energía como función de las variables que sabemos, el tiempo, el radio y la densidad del aire. Podríamos escoger la presión, pero no conocemos el valor. Ahora, si nos fijamos, podemos tratar de hacer una combinación de estas tres variables, que tengan las mismas unidades que la energía. En concreto, este arreglo de aquí tiene las mismas dimensiones. Lo que hemos hecho es lo mismo que hemos hecho antes. Hemos ido buscando una combinación que tenga las dimensiones de la energía. Lo más fácil y el truco que yo uso para esto es buscar las variables con dependencia única. Por ejemplo, la energía depende de la masa. Y la única variable que conocemos que dependa de la masa es la densidad, así que nos valdrá de momento componer la densidad. Partiendo de aquí podemos seguir jugando con el tiempo, que si nos fijamos es dependencia única, así que con multiplicarlo a la -2 obtenemos ese tiempo de abajo. Y eso nos queda la longitud, para la que tendremos que tener en cuenta la longitud que aporta la densidad. Si os fijáis y lo habéis entendido, este proceso al final es buscar un número por el que multiplicar tus columnas para que la suma de tus filas sean iguales que los valores de las dependencias de la variable a estudiar. Una vez hecho esto, podemos decir con seguridad que este arreglo de aquí tiene unidades de energía. Ahora, viendo el vídeo, sabemos que pasados 0,006 segundos el radio es de 80 metros y que la densidad del aire en los álamos es de más o menos 1,2 kilogramos partido metro cúbico. Podemos calcular la energía y nos saldrá este resultado, que al fin y al cabo son julios. Ahora, si buscamos en Google cuánta energía desprende una tonelada de TNT y cogemos el valor que es de 4 por 10 a la 9 julios, podemos dividir el valor que nos ha dado a nosotros entre este valor y obtenemos que son más o menos 25 kilotones. Y si buscamos cuál es el valor real en Google, bueno, descubrimos que hemos dado justo en el clavo. Y ahora vendrá algún gracioso a los comentarios a decirme que siguiendo esta regla, sabiendo cuántas manzanas tiene Pepe el del barrio, podemos calcular la distancia de la Tierra al Sol. 2 + 2 equals 6. And let me tell you why equals 6. Because look at this. There are 2 2's. So therefore there is an additional 2 that no one talks about because the government. Pero el que piense esto es que no ha entendido absolutamente nada. Al fin y al cabo, para medir este tipo de cosas tienes que saber de alguna forma u otra que hay una correlación dimensional entre ellas. Es decir, en el caso de la bomba, hemos escogido el radio porque contra más potente sea una bomba, más grande será su radio. Hemos cogido el tiempo porque contra más potente sea, más rápido crecerá su onda. Y hemos cogido la densidad del aire porque si en vez de aire fuese agua, la onda no se esparciría igual. Así que definitivamente la densidad es un factor importante. Por ejemplo, en el caso del anemómetro, el número de cazoletas no le hemos usado para nada. Esto es porque este valor no aporta ninguna unidad al estudio, por tanto no es relevante. Y ahora alguien me vendrá y me dirá que si pones una sola cazoleta, entonces no girará igual de rápido que si pones dos. Pero esto es debido al equilibrio y al rozamiento que la propia cazoleta, no por el número. Si pones 6 u 8 irá exactamente igual de rápido que con 2 o 3 cazoletas. Un ejemplo bastante rápido de explicar y que me hizo a mí mucha gracia cuando me lo explicaron es ¿por qué los cerdos mutantes no existen? ¿O por qué los cerdos gordos se revolcan más en barro? Pues la realidad es que es la misma razón. Si hacemos un estudio dimensional de un cerdo, podemos darnos cuenta de que el problema es que el calor que un cerdo puede disipar es proporcional a la superficie de contacto con el aire, es decir, crece al cuadrado con la longitud. Sin embargo, el calor que un cerdo genera es directamente proporcional a su volumen, y este crece al cubo con la longitud. No existen cerdos mutantes porque no pueden enfriarse más, y los cerdos gordos se revolcan más porque deben tratar de refrigerarse más a menudo y mejor. Ahora espero que os haya gustado la explicación y el vídeo, y si es así no olvides darle like y nos vemos en el próximo vídeo.